Capítulo 12. En el 7º año de Yahú comenzó a reinar Joás y reinó 40 años en Jerusalén. Ven, otra vez estoy, porque me hace recuerdo. Entonces Ocosías cierra, porque vean que Joás, o sea, Atalía, madre de Ocosías, vio que su hijo había muerto, se levantó, mató a todos, pero Yahusheba, hija del rey Yoram, hermana de Ocosías, tomó a Joás, y Joás llegó a reinar sobre Yahudá. De ahí la conexión que me parece de Ocosías con Yahudá, que era la confusión que me tenía en el capítulo anterior. Ah, sí, por eso es el enredo, sí. Es que, como dije, hay dos Ocosías, pero no sabía que estaban tan cercanos. Un Ocosías que reinó antes de Joram y un Ocosías que reinó antes de Atalía. ¿Se acuerdan que cuando reinó Joram había un Yehoram? Yoram y Yehoram. De estos dos vino un Ocosías. Entonces por eso había un Ocosías en Israel y un Ocosías en Yahudá. De ahí la confusión. O sea, entonces Ocosías sí habría sido rey de Yahudá, pero a los hermanos de Ocosías que mató Yahú, lo más seguro, todo indica, serían los descendientes de Acab. O sea, del otro Ocosías al que yo estaba pensando cuando le... Claro. Entonces aquí está este descendiente de ese otro Ocosías. En el 7º año de Yahú comenzó a reinar Yahuash y reinó 40 años en Jerusalén. Reinó 40 años. Empezó a los 7, por ende obviamente murió, bueno, llegó a los 47. Murió joven. Reina 40 años, como era lo que ya hemos hablado montones de veces con 40, los 40 jubileos, que son desde la primera hasta la segunda venida, 2000 años, o los 40 años en el desierto del pueblo de Israel. Entonces el 7º año de Yahú comenzó a reinar Yahuash y reinó 40 años en Jerusalén. Entonces quiere decir que, bueno, esto confirma lo que estamos viendo, porque Yahú ya llevaba 7 años cuando empezó a reinar Joás. Entonces eso significa que Yahú empezó a reinar apenitas cuando Atalía tomó el reino, aprovechándose de que Yahú había matado a todos los de Acab y unos cuantos más, porque sea como sea, vemos que Yahweh le reclama que se le pasó la mano, como lo vimos en Josea. En el 7º año de Yahú comenzó a reinar Joás y reinó 40 años en Jerusalén. El nombre de su madre era Sibia, de Beersheba. Joás hizo lo recto ante los ojos de Yahweh todo el tiempo que lo dirigió el Cohen Yahuyadá. Que era lo que les decía, ¿verdad? Él al principio claramente tenía que seguir consejo, y el Cohen Yahuyadá, que Yahweh conoce, se encargó de que todo lo hiciera según la voluntad de Yahweh. Bendito sea. Dice, con todo los lugares altos no se quitaron, porque el pueblo aún sacrificaba y quemaba incienso en los lugares altos, cosa que Yahweh había prohibido desde que estaba el templo, ya que terminaban adorando a otro. Sibia, gacela. Vean, me parece interesante que él sea hijo de la gacela del pozo del pacto. Él se llama Yahuash, que se puede ver como el fuego de Yahweh, o a quien Yahweh ha dado. Y vemos en el capítulo anterior que cuando lo hicieron rey, él estaba apoyado sobre un pilar. Uno es Yaquín, el otro es Boaz. Aunque hay una similitud en español, Boaz con Joás, no es exactamente igual en hebreo, no más. Está el pilar Boaz, sobre el cual estaba reposando él,
Y curiosamente Boaz significa rápido. Bueno, yo estoy diciendo que estaba sobre Boaz, uno de los dos, Yaquín o Boaz, pero por la representación me inclino por Boaz. ¿Dónde está inclinado? Entonces, el pilar Boaz significa rápidamente. Boaz significa rápidamente o Beoz con fuerza, pero Boaz es el nombre común y directamente se traduce como rápido, rápidamente, la gacela rapidísima. Entonces vean qué curioso, él estaría ahí como Boaz porque es hijo de la rápida, hijo de la gacela. Dice, con todos los lugares altos no se quitaron porque el pueblo aún sacrificaba y quemaba incienso en los lugares altos. Yahuash dijo a los Kohanim, todo el dinero apartado que se acostumbra a traer a la casa de Yahweh, el dinero del rescate de cada persona según está estipulado, y todo el dinero que cada uno de su propia voluntad trae a la casa de Yahweh, que lo reciban los Kohanim, cada uno de manos de sus familiares, y con él reparen los portillos del templo, donde quiera que se hallen grietas. Qué bueno esto. Porque la escritura habla de Mashiach, del último, y de algunos otros líderes del pueblo como reparadores de grietas, de portillos, en el sentido de que llegan a restaurar, lo que hace falta lo llenan, ¿verdad? Cuando hay mentiras se deshacen de ella, como la mala hierba, cosas así. Entonces vemos que el hecho de que él haga esto indica su deseo de servir a Yahweh correctamente, a pesar de ser algo muy de la tierra, muy físico, pero representa algo muy elevado. Además también, qué curioso esto, todo el dinero que cada uno de su propia voluntad trae a la casa de Yahweh. Hay mucha gente que hoy en día está en contra de ofrendas y diezmos con el cuento de que en el pasado solo se ofrendaban animales y comida. De ser así, pues esas personas que se quejan podrían ofrendar comida, pero es que el punto es que no quieren ofrendar, por eso es que se ponen en contra, ¿verdad? Dicen, no, eso era antes, eso eran los levitas, o sea, siempre una excusa tras otra, pero muchas de las cosas que dicen es, antes no se daba dinero, se daban frutos, se daba comida, ahora la gente quiere dinero, pero vemos aquí que sí se daba dinero, además de también dar animales y todo lo demás. En algunas ocasiones se daba el dinero en vez del animal, porque los animales, ¿se acuerdan cómo llegó a darse erróneamente cuando Yahushua entró y volcó las mesas? Estaban vendiendo animales en el templo, entonces la gente cuando tenía que viajar de muy largo, si iban a ir a sacrificar un cordero que tenían en su posesión, vendían el cordero en su casa, llevaban el dinero, le daban el dinero al sacerdote y con eso compraban un cordero para sacrificar ahí. Pero bueno, dice, y con él reparen los portillos del templo donde quiera que se hallen grietas. Pero en el año 23 del rey Yahuash aún no habían reparado los Kohanim las grietas del templo. 23 años llevaban y todavía todo igual, ¿usted se imagina? Para el rey. ¿Y la platica qué? Y el año 23, qué particular, ¿verdad? Que estamos en ese. En el gregoriano, claro está. Pero en el año 23 del rey Yahuash aún no habían reparado los Kohanim las grietas del templo. Llamó entonces el rey Yahuash al Cohen Hagadol y a Huyadá y a los demás Kohanim y les dijo, ¿por qué no reparáis las grietas del templo? De ahora en adelante pues no toméis más el dinero de vuestros familiares, sino dadlo para reparar las grietas del templo. Los Kohanim consintieron en no tomar más dinero del pueblo ni tener a su cargo reparar las grietas del templo. Dice aquí, estos Kohanim no eran simples porteros, sino altos dignatarios del templo, encargados de recoger las ofrendas de los fieles. A veces se mencionan después del Cohen Gadol y del Cohen que lo seguía en dignidad. Los Kohanim consintieron en no tomar más dinero del pueblo, ni tener a su cargo reparar las grietas del templo. Pero el Cohen Hagadol y Ahuyadá tomó un cofre e hizo en la tapa un agujero. Lo puso junto al altar, a la mano derecha, conforme se entra en el templo de Yahweh, y los Kohanim que guardaban la puerta ponían allí todo el dinero que se traía a la casa de Yahweh. Cuando veían que había mucho dinero en el cofre, venía el secretario del rey y el Cohen Hagadol, contaban el dinero que hallaban en el templo de Yahweh y lo guardaban. Entregaban el dinero suficiente a los que hacían la obra y a los que tenían a su cargo la casa de Yahweh. Ellos lo gastaban en pagar a los carpinteros y maestros que reparaban la casa de Yahweh y a los albañiles
y canteros, y en comprar la madera y la piedra de cantería para reparar las grietas de la casa de Yahweh, y en todo lo que se gastaba en la casa para repararla. Pero de aquel dinero que se traía a la casa de Yahweh no se hacían tazas de plata, ni despabiladeras, ni jofainas, ni trompetas, ni ningún otro utensilio de oro ni de plata para el templo de Yahweh. Dice aquí, estas medidas restrictivas podían estar relacionadas con el tributo pagado al rey Hazael. Dice, pues lo daban a los que hacían la obra. Me devuelvo un poco. Pero de aquel dinero que se traía a la casa de Yahweh no se hacían tazas, ni plata, ni despabiladeras, ni jofainas, ni trompetas, ni ningún otro utensilio de oro ni plata para el templo de Yahweh. Pues lo daban a los que hacían la obra y con él reparaban la casa de Yahweh. No se le pedía cuentas a los hombres en cuyas manos el dinero era entregado para que ellos lo dieran a los que hacían la obra, porque ellos lo hacían fielmente. El dinero por el pecado y el dinero por la culpa no se llevaba a la casa de Yahweh porque era de los Kohanim. Entonces había un dinero que los hombres pagaban por su pecado, por su culpa, y no como que, ¿verdad? Voy a pagar porque hoy pequé tal, entonces le doy 100,000, sino que similar a los animales, por X pecado se sacrificaba X animal, ese animal valía tanto, por ende se daba un gasto. Cuando una persona pecaba tenía que gastar en sacrificios para poder rectificar ese pecado. En el caso nuestro, como sabemos, Yahushua ya pagó por nuestros pecados, bendito sea. No por eso, ¿verdad?, hay que dejar de ofrendar o dar caridad, puesto que ya pagaron por nosotros, ahora podemos nosotros pagar por otros. Por otro lado, dice el dinero por el pecado y el dinero por la culpa. Vea, pecado y culpa son dos tipos de pecado: pecado inconsciente y pecado consciente, como la venida del primero y el último. Yahushua vino como la verdad, entonces antes no se era consciente verdaderamente del pecado. Llega Yahushua y revela, entonces ahora castiga, porque una vez que se revela, ahora se puede dar el castigo por la mentira. Entonces, pecado inconsciente, Yahushua vino. Una vez que se reveló la verdad, se empieza a dar la apostasía. Pecado consciente, tiene que venir el último. Son Hatat y Asham, los dos tipos de pecados, dos tipos de ofrendas que se hacían, dependiendo de si la persona había sido consciente o no de su pecado. Y como dice aquí, porque era de los Kohanim, el de pecado y culpa. Cualquier otro dinero se usaba para reparar la casa, pero no para los utensilios. Recuerden que los 144,000 son la casa, los utensilios son los muchos. Entonces esto es como lo que estamos, y bendito Yahweh, ¿verdad?, el año 23, después de, no solo Joás se nos acaba de decir que reinó 40 años, que serían los 2000 años desde la primera hasta la segunda venida, sino que ahora nos dicen, y hasta el año 23 no habían arreglado nada. Estamos en el 2023 y sigue la cuestión igual, ¿verdad?, mundialmente en el aspecto religioso. Entonces Yahweh empieza a arreglar las grietas, como arreglar los errores que hay en la doctrina, pero solo de la casa, o sea, los pocos, los 144,000, no los muchos, que son los utensilios. Dice, por ese entonces subió Hazael, rey de Siria, peleó contra Gad y la tomó. Luego Hazael se propuso subir contra Jerusalén, por lo que Joás, rey de Yahudá, tomó todas las ofrendas que habían dedicado sus antepasados Yahusafat, Yoram y Ahaziahu, o Cosías, reyes de Yahudá, y las que él mismo había dedicado, y todo el oro que se halló en los tesoros de la casa de Yahweh y en la casa del rey, y lo envió a Hazael, rey de Siria, el cual se retiró de Jerusalén. Los demás hechos de Yahuash y todo lo que hizo no está escrito en el libro de las crónicas de los reyes de Yahudá. Sus siervos se levantaron, tramaron una conjura y mataron a Yahuash en la casa de Milo, cuando descendía a Sila. Así pues sus siervos, Yosacar, hijo de Simeat, y Yosabat, hijo de Somer, lo hirieron y murió. Lo sepultaron con sus padres en la ciudad de David. En su lugar reinó Amasiahu, su hijo. Milo lo ponen como monte, rampa. Viene de Mala, que es lleno, estar lleno.
¿verdad? Como dije, llenura. Sila, camino, es como un camino, una calle. También lo ponen como una canasta. Ahora, una calle también, ¿verdad? Normalmente en Apocalipsis 11, cuando matan a los 2 testigos, dice que los matan en la gran plaza. También lo traducen como en la gran calle. En particular que lo mataron en Milo, cuando descendía Sila, que sería como decir, llegó a la completitud o a la llenura estando en la gran plaza o en la calle donde lo van a matar en Apocalipsis 11. Y también es un monte, como también traducen Milo. Dios sacar, ¿verdad? Sacar es recordar, entonces él recuerda, refiriéndose a Yahweh. Shimat, reporte. Entonces Yahweh recuerda el reporte. Después Yahuzabat, Yahweh ha otorgado. Y Shomeir, el que guarda. Por último, Amazia, Yahweh es poderoso, a quien Yahweh ha fortalecido. Entonces los nombres que vemos aquí: el fuego de Yahweh, quien reinará como... el fuego de Yahweh, que alaba a Yahweh, llegará a la completitud o a llenar el plan en la gran plaza o en la calle. Yahweh se acuerda del reporte, ¿verdad? O del testimonio, el reporte que dio. Y Yahweh ha otorgado protección o guardia para aquel a quien Yahweh fortaleció, el amado. Eso lo vemos con los nombres de estos últimos 2-3 versos.